Les saluda Sigifredo Tencio de Casa Abar, bendiciones. Esta es la primera lección de 3 sobre el tema de cosmovisión hebrea. La duración del video es alrededor de 15 minutos y vamos a empezar tratando los temas más importantes con respecto al estudio literal de la Biblia. ¿Por qué no se puede hacer un estudio literal de la Biblia sin tomar en cuenta la cosmovisión hebrea? Hay 3 puntos importantes. El primero de ellos es que no se puede hacer usando un pensamiento del siglo XXI, dado que la cultura hebrea es muy distinta a lo que vivimos actualmente. No se puede hacer sin conocer el pensamiento hebreo antiguo y sin conocer la cultura y costumbres de la época. Ahora bien, ¿qué es una cosmovisión? Aquí les dejo una definición tomada de internet de lo que es una cosmovisión. De lo que quiero rescatar es lo que dice que permite analizar y reconocer la realidad a partir de la propia existencia. Eso es muy importante, es una manera de ver e interpretar el mundo. Ahora bien, hay 2 cosmovisiones que vamos a tratar. Una de ellas es la cosmovisión griega y otra es la cosmovisión hebrea antigua. En estas 2 cosmovisiones vamos a desarrollar 4 puntos. El primero de ellos, el pensamiento abstracto versus el pensamiento concreto en ambas cosmovisiones, la apariencia versus la descripción funcional de los objetos en ambas cosmovisiones, la descripción impersonal versus la descripción personal y el uso de nombres pasivos y nombres activos. Ahora bien, el primer punto es el pensamiento abstracto versus el pensamiento concreto. El pensamiento griego era un pensamiento abstracto, se ve el mundo a través de la razón y a través de la mente. Los conceptos e ideas son formas que no se pueden tocar, oler, degustar, escuchar o ver. Actualmente, en el tiempo en que vivimos en el occidente y en el idioma español, estamos totalmente influenciados por la cultura griega, que se expandió a Roma y después de Roma se expandió a todo occidente. Entonces, nuestro pensamiento actualmente es ese pensamiento abstracto. Por lo tanto, para estudiar la Biblia tenemos que introducirnos en el pensamiento hebreo antiguo para que nos enriquezca el concepto que ella emite. En la cultura hebrea antigua, el mundo se ve a través de las experiencias sensoriales, a través de los sentimientos, lo vamos a ver más adelante. Los conceptos e ideas se traducen en cosas que se pueden tocar, oler, degustar, escuchar o ver. Voy a entrar al primer ejemplo, que sería el Salmo 1.3, que todos lo hemos leído. Lo presento en la versión Reina Valera y las letras en amarillo están marcadas para ilustrar esta enseñanza. Le leo esta palabra en nombre de Jesús y dice así: será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí vemos que las palabras que tengo marcadas son árbol, arroyo de aguas, fruto y hoja. Para los hebreos, el árbol era un ejemplo de rectitud y fortaleza. Los arroyos de agua significaban el fluir, la vida, porque está en una zona desértica. El agua significaba gracia. El fruto es un producto de la madurez y la hoja que no cae es una zona donde se manejan las 4 estaciones. Entonces, conforme llega el otoño, las hojas empiezan a caer. Al decir que la hoja no cae, quiere decir que no cambia con los tiempos. En el hebreo antiguo no se usa el pensamiento abstracto, entonces el traductor tuvo que recurrir al pensamiento abstracto en la escritura para que tuviera sentido para nosotros en Occidente, si no, no tendría sentido. Y les voy a dar un ejemplo. Otro salmo muy conocido, Salmo 103:8 en la Reina Valera 1960, dice así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Los términos misericordioso, clemente, ira y misericordia son temas totalmente abstractos que no los podemos tocar. Yo no puedo tomar 1 kilo de ira, por ejemplo, o no puedo ver a qué huele o a qué sabe la ira. La palabra ira en hebreo antiguo es auf, que significa nariz. ¿Por qué significa nariz? ¿Por qué se usa acá? Cuando alguien se enoja mucho, tiende a respirar más fuerte y sus fosas nasales se expanden y se enrojecen. Pero si eso se hubiera traducido con la palabra auf como nariz, literalmente, no hubiera tenido sentido para nosotros en Occidente, porque sería como lento para la nariz. Sin embargo, en el contexto de la cosmovisión hebraica, eso era muy claro y muy entendible. Otro aspecto, el segundo aspecto importante de la cosmovisión hebrea, es la relación entre apariencia versus la descripción funcional. Y también les voy a dar un ejemplo al respecto. Los griegos describen la cosa de acuerdo a su aspecto. Un lápiz es grande, pequeño, amarillo, de color, todo es de acuerdo a su aspecto. En el hebreo
las cosas se describen de acuerdo a su función. Les voy a dar un ejemplo de una descripción funcional. Para español, las palabras ciervo y roble no tienen ninguna relación. Son dos cosas totalmente distintas, porque se definirían de acuerdo a su descripción. Sin embargo, en hebreo, basado en una descripción funcional, la palabra agil se usa tanto para ciervo como para roble. Y vamos a ver por qué. Porque para los hebreos antiguos, el ciervo es un animal sobresaliente del bosque. Es poderoso y fuerte. Igual el roble. El roble es un árbol destacado del bosque, tiene una madera fuerte, es poderoso. Y mucho más que otros como el ciprés, que también se habla en la Biblia. La traducción literal de esa palabra sería líder fuerte. Veamos eso en un salmo, también muy conocido, en el Salmo 29:9. La Reina Valera 1602 dice: voz de Jehová que hará estar de parto a las siervas. La Nueva Versión Internacional cambió la palabra siervas por robles. Y la Reina Valera 1960 cambió la palabra robles o siervas por encinas. Y en una dice que hará estar de parto a las siervas, en otro que se retuercen los robles y en otro que se desgajan las encinas. Ahora bien, basado en la traducción literal, se diría: la voz de Dios hace que los líderes fuertes se doblen. La sierva es un líder que al parir se dobla o se postra. El roble también es un árbol líder que también llega a retorcerse con la voz de Dios. Y la encina cae al suelo, se desgaja, se retuerce ante la voz de Dios. O sea, los fuertes se doblan. Vemos que en los tres, aunque se usa sierva, roble y encina, como la misma palabra es en hebreo antiguo para roble y para sierva, se usa indiferentemente y el concepto se mantiene el líder fuerte. Esa misma palabra también se usa agil en otra interpretación que está en 2 Reyes 24:5. Y en vez de líder fuerte se utiliza poderoso de la tierra en Reina Valera 1960, y en la Nueva Traducción Viviente, que usted lo puede leer ahí, dice las personas más influyentes. Igual se aplica la interpretación del traductor para adaptarlo a la cultura de Occidente. Seguimos. La tercera descripción. Una descripción impersonal versus una descripción personal en las dos cosmovisiones. ¿Cómo describe un objeto cada cosmovisión? En el griego, el objeto se describe en relación con el mismo objeto. La taza azul de vidrio grande. En el hebreo antiguo se describe en relación a los mismos términos del hebreo. Por eso la palabra es no existe en el hebreo antiguo. Les voy a explicar esto un poquito mejor con un ejemplo. Una descripción de tantas que puede haber de Dios. En griego sería Dios es amor. Está relacionando la palabra es, que les dije que no existe en el hebreo antiguo, y está diciendo Dios es amor. En el hebreo antiguo, como es por las características en sí del sujeto o del objeto, dice Dios me ama. No sé si estoy transmitiendo el concepto. Si tiene alguna duda, al final están el teléfono de Avar y el correo para sus comentarios y consultas. El cuarto punto es el uso de los nombres pasivos y los nombres activos, y con este punto vamos a aclarar ya las dudas que hasta el momento se pudieron haber generado, porque como les digo es un concepto totalmente diferente a lo que se maneja en Occidente. ¿Cómo se refieren a las cosas? En griego el nombre se refiere a la persona, al lugar o a la cosa. En hebreo se refiere a la acción. Y les voy a mostrar dos ejemplos. El primer ejemplo es la palabra rodilla y la palabra regalo. Si ustedes las ven en español, ninguna de las dos tiene ninguna relación y ambas no implican ninguna acción como sustantivos, como tales. Y no encuentro, en español no podríamos encontrar la relación que puede tener una rodilla con un regalo. En hebreo antiguo, ambas palabras provienen de la misma raíz, que es berekam, porque tanto rodilla como regalo no están relacionados con su apariencia, ya que en español usted podría para definirlas describir su apariencia y no se parecen en nada, como les digo. Pero en hebreo se relacionan con la acción. Lo vamos aquí. Como les dije, la raíz de rodilla es berekam. Rodilla en hebreo antiguo se dice brak y significa la parte del cuerpo que se dobla. Como ven, no se describe por la pieza ósea, contar los huesos y todo eso como se haría en español, sino que se traduce o se define de acuerdo a la acción que tienen. ¿Cuál es la acción de la rodilla? Es la parte del cuerpo que se dobla.
Regalo se dice veraka. ¿Y por qué se dice veraka? Porque es de acuerdo a la acción. En la cultura hebrea, cuando se presentaba un regalo, a la persona se le presentaba arrodillado, postrado, como una señal de humildad y de un presente que está entregando con humildad y respeto. Entonces regalo en hebreo significa lo que se trae con la rodilla, o lo que se trae, perdón, con la rodilla doblada. Lo que se trae con la rodilla doblada. Y el verbo de esta misma raíz sería barak, que significa doblar la rodilla o doblar rodillas. Como ven, los dos ejemplos de rodilla y regalo tienen la misma raíz porque las dos se refieren a la acción de doblar rodilla, o la parte del cuerpo que dobla rodilla, o el verbo mismo que es barak, que es doblar rodillas o postrarse. Segundo ejemplo y último de esta lección, que ya los invito a la segunda lección, que vamos a hablar sobre el concepto de vid, de plantación de uva para los hebreos, y vamos a tomar un ejemplo pequeño, una lección más corta que esta, sobre cómo se maneja el concepto de vid en la Biblia de acuerdo a la cultura hebrea, a la cosmovisión hebrea. El segundo ejemplo que les voy a dar es la palabra ab, que significa padre en hebreo. Ab, usted puede definir en español a padre de un montón de formas distintas. Sin embargo, para el hebreo significa el que da fuerza a la familia. Es parte de la cultura, es parte del contexto donde ellos vivían. No tiene nada que ver con machismo ni feminismo, solo que es el que da fuerza a la familia. Madre en hebreo también tiene que ver con el rol social de la mujer en esa cultura, que es la que une a la familia. Entonces son conceptos que, como ustedes ven, se relacionan con ¿qué? Con la función, con la actividad, con las características del sujeto al objeto, más allá de que las características implícitas de él. Ahora bien, para terminar, no crean los que están viendo esta lección que ustedes, para estudiar la Biblia, para leer la Biblia, van a tener que tener todos esos fundamentos cosmológicos de la cultura hebrea. Porque nosotros creemos que es el Espíritu Santo el que le va a guiar a usted y va a hacer viva la palabra de Dios conforme usted la lea. Es una relación personal donde Dios le va a hablar a usted con respecto a la palabra viva que está ahí. Sin embargo, sí es muy importante entrar en ese estudio de cosmovisión hebrea para aquellas personas que están muy basadas en doctrinas, y principalmente en tantas doctrinas que han salido ahora entre el siglo XX y el siglo XXI. ¿Y por qué han surgido? Porque tal vez los leemos con lentes contemporáneos o con lentes de la cultura occidental, y nos va a llevar a cometer errores muy graves, no solo a nosotros, sino a nuestra congregación, y a prácticas que no encajan con estos tiempos, cayendo muchas veces en religiosidad. Lo que debemos buscar siempre en la palabra de Dios es la esencia de ella, que se resume en 4 palabras para nosotros, que es amor, misericordia, gracia y perdón. No tenemos que basarnos tanto en lo que está escrito literalmente en español en la Reina Valera 1960, porque como estamos viendo en esta pequeña enseñanza, son cosas totalmente distintas al entorno en que estamos actualmente. Aquí les dejo mi teléfono, la página web donde tenemos los estudios, donde se va a publicar hay un canal de YouTube también que se los voy a pasar, y nuestro correo electrónico para cualquier duda. Queden por favor atentos a la segunda lección, que les va a ampliar mucho más este tema de la cosmovisión, y después para llegar a concluir con la tercera lección que va a cerrar todo este concepto. Bendiciones, muchas gracias por su tiempo y estamos en contacto. Amén.